Y los ángeles le decían a los discípulos, Él va a regresar. Y esa es la escena que estamos viendo. ¿Qué respuesta tuvieron los discípulos inmediatamente de que Jesús se fue? Dice, ellos saliendo, predicaron en todas partes. Y ahora contrastemos esta poderosa escena con 2000 años después, 6 tendencias peligrosas que están pasando en nuestra iglesia, en la iglesia cristiana a nivel mundial. Y esto está alarmante. Primero, el cristianismo está creciendo, pero solo al ritmo de la población mundial. La población mundial está creciendo cada año a un porcentaje de 1.18 y el cristianismo de 1.17. Podría sonar que es casi lo mismo, pero año con año pues se va a ir ampliando esta diferencia. Segunda, el cristianismo está creciendo, pero hay religiones que están creciendo más que el cristianismo. El hinduismo, por ejemplo, 1.21% al año. El islam, 1.93% al año. Incluso el sijismo, que es como una variante entre el islam y el hinduismo, al 1.52%. Tercera estadística, el cristianismo está creciendo, pero está prácticamente estancado en la mayoría de continentes. De no ser porque el cristianismo está creciendo mucho ahorita en África y también en Asia, ya ese 1.17% estaría siendo casi nulo, es decir, está estancado en el occidente. Una cifra ahí curiosa también que sería bueno que investigáramos, ya al día de hoy hay menos cristianos en Europa que en África. Y nosotros todavía seguimos con la idea de no, es que quiero ir de misionero a predicar a las naciones y quiero ir a África. Ya hay más cristianos en África que en Europa. Siguiente, el cristianismo está llegando a las ciudades del mundo, pero no al ritmo que las ciudades están creciendo. Seguramente usted ha visto estas imágenes en las que ponen, no sé, Ciudad Nezahualcóyotl en el 40 y ahora y son completamente diferentes. Pues resulta que cada día hay 168,000 nuevos no cristianos en las principales ciudades del mundo. Está pesado este asunto. 168,000 nuevas personas que hoy no conocen del Señor. Otra aún más preocupante, la mayoría de los no cristianos no conocen a un cristiano. Así que no es común todo esto que vemos de que hay personas que dicen, ay, ya viene el cristianito a molestarme. Porque la mayoría, 4 de cada 5 no cristianos, no conocen a ningún cristiano. Ya es la última, para que no nos frustremos tanto. 2.200 millones de personas no han sido evangelizadas. Nunca han oído hablar de Jesús, 2.200 millones de personas. Y a lo mejor podríamos decir, pues los traemos a la iglesia, les enseñamos una teología, les mostramos un estilo de vida, hacemos que vivan en comunidad, y aunque todo esto va implícito en el mensaje del evangelio, ese no es el propósito del evangelio. El propósito del evangelio es traerlos a Cristo como su Señor y Salvador. Lo que se decía en el libro de los Hechos 6, cree y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿creer en quién? En el Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Señor, tenemos una oportunidad que muchos en el mundo no tienen, de acercarnos a ti, conocerte más, que seas tan claro, Señor, en decirnos qué deseas de tus hijos, de qué manera has de transformar nuestros corazones y cómo tenemos que redimir el tiempo mientras estamos en esta tierra. Señor, leemos estas estadísticas alarmantes y te pedimos el día de hoy que más que escuchar o más que entender o aprender, podamos llevar a la práctica aquello que tú deseas, aquello, Señor, que tú has dejado como encargo a tu iglesia, aquello que tú has dejado para que nosotros podamos redimir el tiempo en esta tierra. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros sea usado por ti para llevar el evangelio cada vez más y más y traer a las personas, Señor, mediante la obra de tu Espíritu ante los pies de Cristo. Señor, ponemos esto en tus manos y confiamos, Señor, en que has de hablar a nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Y familia, sin duda alguna el evangelismo es un trabajo
Pues difícil. Tan difícil que estas son las estadísticas de la Iglesia Universal. Pero habría que preguntarnos por qué no lo hemos hecho. O sea, si nos preguntaran a cada uno de nosotros por qué no has evangelizado el día de hoy, o si lo estamos haciendo, por qué vamos tan lento, ¿qué dirías? Porque hay algunos que dicen, tengo la barrera del miedo. La barrera del miedo es no saber qué decir, tengo miedo al rechazo, tengo miedo al fracaso o tengo miedo a la burla. El Señor nos diría a cada uno de nosotros, pues ¿qué acaso el evangelio que predicas es tu evangelio para que pienses que tú vas a hacer la obra o tengas miedo al rechazo, al fracaso o la burla? Otros dicen, es que la barrera que yo tengo es la de la ignorancia. Todavía no conozco a plenitud las doctrinas o no conozco a plenitud el mensaje del evangelio y quizás me equivoque, entonces mejor no lo hago porque nunca he tomado una clase de evangelismo. Otros dirían, por más que sé que lo tengo que hacer, por más que he leído la palabra, pues siendo honestos no tengo el deseo. Si me preguntaran, Señor, discúlpame, pero pues no tengo el deseo de evangelizar. Y aquí habría un serio problema del entendimiento de qué es el evangelio y que no existe en nosotros este asombro. Alguien más podría decir, ¿cómo voy a evangelizar, Señor, si mi vida está hecha un desastre? Primero tengo que arreglar mi vida, primero la necesito ordenar porque pues voy a predicar tu evangelio y van a decir, oye, ese me está predicando, pero yo he visto cómo actúa, yo he visto cómo es, yo he visto cómo tiene su vida, su familia, su trabajo. Nunca vamos a llegar al grado de la perfección, o nunca, sinceramente nuestra vida nunca va a estar en orden hasta que estemos con el Señor. Otros, y quizás es la más común que escuchamos, es que no tengo tiempo. Si hiciéramos quizás un minuto a minuto de nuestros días, nos daríamos cuenta de cuánto tiempo tenemos, mis hermanos. Uno podría irse más radical y decir, yo no tengo el don del evangelismo. Cuando en realidad, pues hay mucha duda sobre si incluso existe este don del evangelismo. Porque la palabra habla sobre el evangelista, pero ese es un oficio. Pero el llamado de evangelizar es dado a todos nosotros. Cada uno de los que son creyentes tiene este llamado a evangelizar. Entonces Pablo, en una de sus cartas, el apóstol Pablo, a los Corintios, él magistralmente dice, hay que entender qué nos motiva a evangelizar. Decía Pablo, creí y por tanto hablé. Así nosotros también creemos y pues por ende también tenemos que hablar aquel mensaje del evangelio. Pablo habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y 5, sobre la necesidad de no desmayar en la predicación del evangelio y anima. Sinceramente, el apóstol Pablo era alguien muy hábil en animar y en motivar a las diferentes iglesias a que no desmayaran. Y en este momento le está diciendo a la iglesia, no desmayes. Te voy a justificar por qué debemos prevalecer siendo embajadores de Cristo. Así que motivaciones para predicar el evangelio hay muchísimas. Pero ahorita nos vamos a concentrar en algunas que son las que el apóstol Pablo va dando. Vamos a ir leyendo desde el capítulo 4, versículo 18. Voy a leerlos en NTV, pero aquí nos va a aparecer la Reina Valera para que vayamos también contrastando. Primera motivación que nosotros tenemos para predicar el evangelio es que el evangelio involucra una perspectiva eterna. Dice el capítulo 4, versículo 18 y el 5 en su versículo 1. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Pues sabemos, dice ya el capítulo 5, que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, aquí está hablando de que cuando nos muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Aquí está literalmente el subtítulo, dice vivir por fe. Y se nos está poniendo en contraste una perspectiva terrenal versus una perspectiva eterna, diciéndonos el apóstol Pablo, nosotros caminamos por fe y no por vista. Esto, a ojos del cristiano, tendría que ser muy claro al momento de entender
que no todo acabe en esta tierra. Como pasamos tantos días, pensamos que sí, y a veces ni siquiera lo pensamos, simplemente vivimos como si esta tierra fuera todo lo que tuviéramos a tener. Pero aquí el apóstol Pablo pone claridad en hacia dónde vamos, lo que hacemos y por qué lo hacemos. ¿Y cuál es el peligro de estar viendo una perspectiva terrenal? Cuando yo estoy en una perspectiva terrenal, cuando camino por vista, fácilmente puedo ser influenciado. ¿Por qué? Por lo que me pasó. Si estoy pasando una mala racha, se me quitan las ganas e inmediatamente ni yo mismo creo en el evangelio, mucho menos voy a ir a predicarlo a alguien más. Si estoy con una vista terrenal, soy influenciado también por el fracaso, como decíamos, una de las barreras para predicar el evangelio, el miedo al fracaso. Y si fracaso, voy a decir, pues es que ya no lo voy a seguir haciendo porque está muy difícil este asunto, o me hicieron sentir muy mal, o me humillaron porque quizás no supe explicarlo y ya hice quedar mal al Señor. También puedo ser influenciado por el dolor o por la desilusión. Entonces, si tuviéramos una perspectiva terrenal, cuando se nos muera alguien muy cercano o a quien amamos demasiado, vamos a perder la esperanza. Pero aquí dice la versión 60 que estamos nosotros confiados en que se está preparando algo más, de que hay algo más que nosotros vamos a recibir. Dice también, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, lo llama la NTV esta carpa terrenal, pero la 60 dice esta morada terrestre, habría que preguntarnos, ¿y si se deshace esta morada terrestre, qué? Y nuestra respuesta, que no es necesario que la digamos ahorita, daría mucho a entender si estamos viviendo por fe o por vista. Si se nos deshace este cuerpo terrenal, ¿qué pasaría? Y algo que sí tenemos que tener muy claro en este primer punto, en esta primera motivación, que el predicar el evangelio implica una perspectiva eterna, es que sí va a ser necesario que para que seamos testigos eficaces de Cristo, vamos a tener que estar caminando por fe. Porque si no, se va a hacer una tarea tan titánica, tan difícil, tan desmotivadora, que no vamos a ser eficaces y nos vamos a desmotivar y vamos a dejar de hacerlo. Segundo, dice el versículo 9 del capítulo 5, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. La NTV dice, ya sea que estemos en este cuerpo o no estemos en este cuerpo, nuestro objetivo es claro, agradarlo a Él. Y esa sería la segunda motivación, un profundo anhelo de agradar a Dios. Y para ello es importante preguntarnos, ¿qué ambicionamos, mis hermanos? ¿Qué ambicionamos, familia? Cuando nos preguntan, ¿qué quisieras de aquí a 1 año, 5 años, 10 años? ¿Qué es lo primero que decimos? Quisiera ya tener mi propia casa. Quisiera haber acabado una licenciatura, tener un coche, una casa y viajar cada verano a Cancún. Quisiera tener un cargo político o tal reconocimiento. El tema de la ambición solamente va a ser funcional cuando esta ambición esté bien enfocada. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, se nos está diciendo que el objetivo es agradarle a Él. Entonces es una ambición que está hablando sobre serle agradable al Señor. Pero la ambición te lleva a vivir o a morir por algo. Y eso es justamente lo que vamos a ver. Había un predicador llamado Hugh Latimer que predicaba en Inglaterra por ahí de las épocas o el siglo de Enrique VIII. Enrique VIII era un rey que estaba obsesionado con tener un heredero. Y pues si una de sus esposas no se lo dio, fue por otra y otra y otra hasta que acabó con 6. Resulta que en una de las predicaciones de Hugh Latimer, este misionero, estaba el rey. Y justo en ese momento predica Hugh Latimer sobre los peligros del adulterio. Entonces al rey como que no le gustó tanto, se sale muy molesto y manda una carta hacia Hugh Latimer diciéndole, la próxima semana, la próxima predicación que usted dé, voy a estar nuevamente presente. Voy a darle la oportunidad de que recapacite sobre lo que dijo y que sepa con quién está tratando, decía el rey Enrique VIII.
Y de repente resulta que Hugh Latimer inicia al domingo siguiente en la predicación, inicia de esta manera como si se hablara el mismo. Hugh Latimer, sé consciente de que hoy estás predicando frente al rey de Inglaterra, quien tiene la posibilidad de que vivas o mueras. Y considera muy bien cada una de tus palabras, porque si alguno ofende al rey, estarías en grave peligro. Pero Hugh Latimer considera también quién más está en la audiencia, decía el predicador. Y considera que en la audiencia también está el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien podrías también ofender con tus palabras. Entonces considera muy bien lo que vas a decir y las consecuencias que ello va a traer. ¿Qué creen que hizo? Volvió a predicar exactamente de lo mismo, pero más drástico. La consecuencia de esto, pues, es obvia. El predicador murió en manos de la hija del rey Enrique VIII, llamada María la Sanguinaria. ¿Por qué? Porque Hugh Latimer vivió bajo un lema que era: vivo para la audiencia de uno. Él podía presentarse frente a estadios completos, iglesias llenas, sin embargo, él tenía claro que él no vivía para agradar a los hombres. Por eso, motivación número 2, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Nuestra ambición es agradarle a Él. Vivir o morir por ello. Vivir para la audiencia de uno. Decía igualmente el apóstol Pablo en Efesios 5, en versículo 8, en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Así que andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. La vida del cristiano sí se compone de una constante evaluación de ver qué es agradable a mi Señor. ¿Qué quiere mi Señor? Porque si mi objetivo y mi ambición es justamente agradar al Señor, pues tengo que constantemente estar viendo qué es lo que desea Él. Tercera razón o tercera motivación por la cual buscamos predicar el Evangelio del Señor. Está dura, pero sabemos que seremos juzgados. A veces no nos gusta hablar mucho de esto. Dice el versículo 10 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios: todos, no unos, no solo el liderazgo, no solo los pastores, no solo los coordinadores, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Aquí ya no estamos hablando del tema de la salvación, sino que estamos hablando, como continúa, cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Tú y yo, mi hermano, este día estamos en un cuerpo terrenal, tocado por el pecado, manchado por la caída, pero justificado por el Señor. Y nuestra mayordomía en esta tierra no se va a limitar, mi hermano, a cuánto alcanzamos o en qué usamos nuestro dinero, ni tampoco a nuestra profesión. Y si al ser, por ejemplo, yo abogado, usé mi formación profesional para ayudar a algunos, y tampoco se va a limitar a cómo le entregamos al Señor a nuestra familia. Habrá juicio sobre nuestra mayordomía. Y es importante entender que esa mayordomía implica el tiempo que nosotros estamos usando en el evangelismo. El tiempo que estamos usando en hablarle a una persona que conocemos de hace 10 años o al que acabamos de conocer. Predicamos el evangelio del Señor porque entendemos nuestro propósito en esta tierra y que cada una de nuestras obras ha de ser juzgada. Pablo habla en Filipenses 2, capítulo 16. Él está hablando sobre ser luminares, sobre ser luz en medio de las tinieblas. Y dentro de eso, él les dice que deben de estar llenos de la palabra de vida para que en el día de Cristo pueda él gloriarse de que no ha corrido en vano ni en vano ha trabajado. Mis hermanos, si algo va a dar propósito a nuestra manera de vivir en esta tierra, si ya entendimos el punto 1, que es la perspectiva eterna, y el punto 2, que es el profundo anhelo de agradar al Señor, vemos que si hay un propósito en nuestra vida, tiene que servir para agradar al Señor y a esta perspectiva eterna.
Entonces, el saber que habremos de ser juzgados no es algo a lo que le debemos de tener miedo, sino algo de lo que tenemos que agradecer. El Señor ya nos dijo, va a haber un momento donde yo voy a ver cada una de las cosas que hiciste mientras te di el tiempo en la tierra. ¿Cómo redimimos el tiempo? ¿Cómo está nuestra mayordomía al momento de presentarnos delante del Señor? Seguimos adelante con el versículo 11. Dice el versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. La Nueva Traducción Viviente dice, dado que entendemos la temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Cuarta motivación para que nosotros prediquemos el Evangelio del Señor e insistamos en ello, es que vamos a hacerlo cuando entendamos la santidad de Dios. Decíamos en el punto anterior, Dios ha de juzgar y castigar el pecado. Eso es una certeza que tenemos. El pecado Dios no puede no ver el pecado o cerrar sus ojos para no darse cuenta de que está ahí el pecado. Dios lo va a juzgar y Dios ha de castigarlo. Un principio fundamental del Evangelio, familia, es que Dios es un justo juez, pero a la vez es justificador del que cree. Dios es santo, pero a la vez es amoroso. No podemos separar uno del otro. Entonces, si ya vimos en el punto 3 que seremos juzgados, el punto 4 evidente es entender la santidad del Señor. Dice Pablo, entendemos que hay una terrible responsabilidad ante el Señor. Esta responsabilidad es muy fuerte dentro de cada uno de nosotros. Así que, ¿cuál es nuestra labor? Primero, nosotros ver un Dios santo. Si no caigo en cuenta de que Dios es santo y yo soy pecador y vivo mi vida como si no lo fuera, nunca voy a entender la necesidad de presentarle a otro pecador que hay un Dios que es santo y que murió por cada uno de nosotros. Ponía uno de los maestros de evangelismo este ejemplo, que era el ejemplo de la horca, y decía, si una persona está en la guillotina o en la horca y está a punto de morir y está ya en sus últimas palabras, están haciendo el conteo porque ya va a morir, y llega de repente un emisario del rey con un indulto y llega y le dice, el rey te ha perdonado, su reacción inmediata va a ser pues de agradecimiento, de decir, wow, esto está increíble, ya me iba a morir hace un minuto y ahora sé que voy a vivir. Y ponía en contraste. Pero si este mismo emisario llegara no con la persona que va a morir, sino con uno de los que están en la multitud, que están viendo que ya alguien va a ser llevado ante la horca, y le da ese indulto a uno de los que están en la multitud, pues a lo mejor el de la multitud va a decir, oye, ¿por quién me tomaste? ¿Por qué me das este indulto? Si yo no lo necesito. De esa misma manera debemos de entender que mientras no estemos viendo a Dios como un Dios santo, no vamos a pensar que es una necesidad o, como lo decía Pablo, una temible responsabilidad ante el Señor la de predicar su evangelio. Y los demás no van a saber que son pecadores. Si alguien no sabe que es o no puede verse a sí mismo como pecador, pues va a pensar que el santo es Él y no el Señor. Continuando con el versículo 12 y 13, dice así la palabra en el versículo 12: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Versículo 13, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Esta última parte la menciona la Nueva Traducción Viviente diciendo, si parecemos estar locos, es para darle la gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Quinta motivación, quinta razón. Predicamos el Evangelio del Señor, evangelizamos porque tenemos un amor y preocupación por los demás. Vivir para nuestro Dios, hermanos, no solo implica que Dios y yo estamos perfectos y somos uno para el otro. Vivir para nuestro Dios implica un corazón para las personas. Hace algunos meses que tenía la oportunidad de estar con ustedes, les mencionaba que éramos responsables uno por el otro.
y que sí éramos responsables por el que tenemos sentado a nuestro lado. ¿Pero a qué grado? Dice la palabra del Señor en Mateo 9:36, que Jesús vio las multitudes y que cuando vio las multitudes sintió verdadero pesar, verdadero dolor. Dice la palabra que sintió compasión por ellas. Jesús las vio y dijo: están desamparadas, son como ovejas sin pastor. Entonces Jesús sintió una verdadera compasión al verlos y al ver cómo estaba cada uno de ellos. Habría que preguntarnos, cuando nosotros vemos a un incrédulo, cuando vemos a alguien que no ha sido alcanzado por el Evangelio, ¿qué sentimos? Porque les soy franco, muchas veces al momento de ver lo que está pasando en el mundo vemos, y en mi caso particular yo veo con gran desaprobación y digo: qué terrible que el mundo ya esté así. Qué triste a lo que hemos llegado y qué triste lo que están haciendo. Eso no hizo Jesús. Jesús tuvo compasión. ¿Y qué implica tener compasión? Jesús los vio y vio que andaban como ovejas sin pastor. ¿Pero eso qué implicaba? Jesús dedicó su obra en esta tierra a hablar sobre por qué era necesario que cada una de estas personas se encontraran con su Salvador. ¿Sabían que la palabra habla más sobre el infierno que sobre el cielo? Así de necesario, las palabras de Jesús hablan más sobre el infierno que sobre el cielo. Por eso Jesús tuvo compasión y se puso a hablarles y a predicarles la necesidad de ver a su Salvador. ¿Qué es lo que sentimos cuando vemos a los pecadores? A aquellos a los incrédulos que viven a nuestro alrededor, a nuestros compañeros de escuela, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas con las que convivimos en el diario vivir. ¿Qué sentimos cuando estamos en pláticas con nuestros familiares y nuestros familiares no conocen del Señor? ¿Tenemos compasión? ¿Tenemos un deseo verdadero de decir: quiero que conozcas lo que yo conocí porque es increíble? O a lo mejor no es tan increíble para nosotros y por eso no lo hacemos. Versículo 14, mis hermanos, del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nueva traducción viviente, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. El amor de Cristo nos constriñe. Cuando hablamos del verbo constriñe, estamos hablando de que algo nos obliga, que algo nos ata, que algo nos impulsa, que hay algo a lo que no nos podemos resistir. Predicamos el Evangelio del Señor, anunciamos las buenas nuevas, y este es la sexta motivación, por el amor de Cristo. Dice aquí la palabra nuevamente: el amor de Cristo nos controla, el amor de Cristo nos constriñe. El amor que hemos recibido, el amor que Jesús nos ha dado es tan poderoso en nuestra vida que tenemos la obligación de que otros más lo conozcan. Pablo les decía: es que tengo que ir a un lado y tengo que ir a otro, siento la obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como por todos los del resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Siento una gran obligación que no puedo dejarla. El apóstol Pablo vivía para el evangelismo porque no entendía una vida en la que no estuviera siendo consciente del amor que el Señor Jesús había dado. Decía un autor, un cantautor llamado Isaac Watts, era un compositor, y si es que este amor es tan asombroso, a lo mejor alguno conocerá el himno, un amor tan asombroso, tan divino, que exige mi alma, mi vida, mi todo. Cuando conocemos verdaderamente el amor de Cristo, nos damos cuenta, porque a veces decimos: es que Jesús no te pide nada, solo tienes que creer. Cuando entendemos el amor de Cristo, vemos que ese amor exige todo de nosotros, exige nuestra vida misma.
Exige nuestra alma, nuestra vida, nuestro todo, porque es un amor tan asombroso. ¿Quién podría haber amado a un pecador? Dice la palabra del Señor, quizás habría uno que dé su vida por un justo, pero ¿habrá alguno que dé su vida por un pecador? Pues eso es lo que hizo Cristo. Vino a dar la vida por un pecador. Por eso es lo que hace tan asombroso ese amor. Eso es lo que hace que el amor de Cristo nos controle, que nos constriña, que ese amor tan divino nos haga que no podamos callar el mensaje del Evangelio que hemos recibido. Nuevamente, si no lo estamos viendo así, ¿será porque no nos está impactando tanto? ¿Será porque de verdad no creemos que sea un amor tan grande que nos obligue? Séptima motivación, mis hermanos. Dice así el versículo 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versión NTV: los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Habla bien claro. ¿Quiénes son los que han de vivir para Cristo? Los que reciben la vida de Cristo, los que reciben la vida nueva, los que ya están en un nuevo nacimiento por parte de Él. Entonces, nuestra séptima motivación es que Cristo, el Cristo resucitado, ejerce un señorío sobre nosotros, para que ya no vivan para sí mismos, para que nuestro propósito no sea nuestro éxito y nuestro futuro, para que nuestro propósito no sea ser luchones, para que nuestro propósito y nuestro futuro no sea qué tanto puedo conseguir o qué tanto puedo conocer y disfrutar. Y alguno preguntaría, bueno, entonces hermano, ya no tengo que hacer ningún plan, porque si Cristo es el que tiene el señorío de mi vida, pues voy a despertar y ver qué me trae el día. Es sabio planear, lo dicen los proverbios, pero no aferrarse, hermano. Porque cuando nos aferramos, es ahí cuando no reconocemos que Dios tiene un señorío. Entonces, ¿hasta qué grado? Yo quiero que pongamos en nuestra mente, hermanos, alguna cosa que anhelamos. Puede ser de cualquier índole. Y no te sientas mal si lo que anhelas es, yo quisiera tener una cuenta del banco abundante. Solo que lo pensemos. Si lo que anhelas es a lo mejor un vehículo, si lo que anhelas es salud, si lo que anhelas es un trabajo, una carrera, si lo que anhelas incluso es una reconciliación, si lo que anhelaras incluso sería dar vuelta atrás a algo que te está lastimando, ¿cómo podemos saber hasta qué grado no aferrarnos? Si imagínate que nos lo dieran y después se nos pidiera regalarlo, así como le pasó a Abraham con Isaac. Que se nos diera ese coche, esa cuenta, esa reconciliación, esa carrera, esa salud. Se nos permitiera disfrutar de eso durante 10 días y después dijeran, regrésamelo. Si al momento de regresarlo no pudiéramos, es que ya estaríamos aferrados. Ya nos poseería ese deseo a nosotros. Ahí es el grado donde ya no estamos permitiendo el señorío del Señor. Cuando camino en sumisión al Señor, decían un profesor, te vas a dar cuenta, me decía Gerson, que cuando camines en sumisión al Señor, cuando estés caminando bajo su deseo, bajo su plan, bajo su señorío, vas a tener más oportunidades de predicar el Evangelio y te vas a encontrar con más personas que necesitan de Cristo, que incluso si tú dijeras, hoy voy a salir a evangelizar, y tuvieras el propósito de dedicar todo tu día a ello. ¿Por qué? Porque cuando caminas en sumisión al Señor, entiendes que Él te va a llevar a cada una de las personas, no solo para pedirle el pollo y que quieres sin hueso, no solo para decirle, oiga, me puede dar 1 kilo de tortillas con todo y papel, sino que todo tiene un propósito más allá. Y a lo mejor alguno va a decir, los cristianos son bien exagerados que piensan que hay un propósito en cada encuentro. Sí, mi hermano, sí hay un propósito en cada cosa que hacemos debajo del sol, y el Señor nos guía a ese propósito. El Espíritu Santo guía hacia donde tenemos que andar. Pero si estamos aferrados a irnos hacia lo que no es el plan del Señor, hacia lo que el Señor no es el señorío de Él, pues a lo mejor teníamos que estar por allá y estamos por acá porque estamos bien aferrados y nos cuesta aquí. Decimos, Señor, ¿por qué no me escuchas?
¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no me respondes? Cuando en realidad la respuesta está muy clara, porque no es ahí donde deberíamos de estar, porque no es eso lo que tendríamos que estar anhelando. Vamos a continuar con el versículo 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Dice la nueva traducción viviente: ¿qué tan diferente conocemos a Cristo ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Motivación número 8 de por qué predicamos el Evangelio del Señor, o por qué, las razones para continuar haciéndolo: la promesa de un cambio de vida. Mi hermano, ¿recuerdas tu vida antes de Cristo? Porque a lo mejor dirás, las cosas ahorita no están muy bien, pero ¿te acuerdas cómo eras antes de conocer al Señor? Es la pregunta que constantemente nos deberíamos de hacer. ¿Te acuerdas de dónde te sacó el Señor? Y es tan hermoso leer que después de que cada uno de nosotros conoce sus pecados. Mi hermano, yo podría cerrar los ojos ahorita 10 segundos y tantas cosas, tantos pecados vendrían a mi mente, pero leer que el Señor dice que las cosas viejas pasaron y que son hechas nuevas, y que soy una persona nueva, y que la vida antigua ya no me va a hacer daño, se siente bien hermoso, ¿no? ¿Y no te gustaría que aquella persona que amas y no ha conocido del Señor sintiera eso? Que sintiera esa liberación de culpa y que sintiera esa emoción de decir, pues todo es nuevo. Hay tantas posibilidades en el Señor porque todo es nuevo. Un toque del Maestro puede cambiarlo todo. Pero aún así hay 2.200 millones de personas que no han escuchado de Jesús. Aún así, hoy, domingo 14 de enero del 2024, hay 168,000 nuevas personas que no han conocido a su Salvador. Decía Pablo en Gálatas 3:28, hermanos, ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, todos ustedes son uno en Cristo. Y quizás no alcanzamos a entender lo hermoso, pero te imaginas que de esas 10 deudas que tienes al día siguiente amanecieras con 0, o que de repente mañana estrenaras una casa, o que mañana tenías tantos pendientes de tareas o de obligaciones y mañana despertaras y ya no estuvieran. Imagínate multiplicarlo al grado de que algo que nadie puede conocer a plenitud más que tú y el Señor, ya no existiera. Si de verdad estamos mirando a las personas con compasión, esto debería de alimentarnos para decir, quiero que mañana te sientas como una nueva criatura. Y por eso traigo el mensaje del Evangelio delante de ti. Esa debería de ser nuestra motivación, recordar nuestra vida antes de Cristo. Spurgeon hacía un ejercicio constante antes de predicar el Evangelio, y era recordarse que la predicación del Evangelio era un pecador hablándole a otro pecador. Y el recordar de dónde lo había sacado del Señor lo llevaba a desear que las demás personas tuvieran ese encuentro con Cristo. Dice el versículo 18 al 20, todo esto que hemos hablado, continúa así, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Voy a leerlo completo en la NTV porque está increíble y dice así: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, la encomienda, el encargo, la misión de reconciliar a la gente con Él. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. 2.200 millones de personas no lo conocen, pero nosotros sí. Así que somos embajadores de Cristo y Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¿De quiénes? De los que sí le conocemos. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Todo esto, mis hermanos, es un regalo de Dios. La motivación 9, la novena motivación, la razón novena: predicamos el Evangelio del Señor porque conocemos el maravilloso plan de Dios. Dios no se le escapó, Dios no se equivocó, no le jugamos chueco a Dios y por eso tuvo que reinstaurar todos los planes. Había un plan maravilloso del Señor que decía: voy a reconciliarlos conmigo. Dice también el verso 20, somos embajadores de Cristo. Somos emisarios del mensaje del Señor, somos los que llevan, los que hablan en nombre de Él. Él nos concedió este maravilloso mensaje de reconciliación y nos dio la tarea cuando dio la gran comisión y que dijo que toda potestad le era dada y que por lo tanto Él podía decirnos qué hacer. Él decidió decir: vayan y hagan discípulos. Él decidió decir: sean embajadores míos. Qué increíble es pensar que Dios hace el llamado por medio de nosotros. Es como si te dejaran participar en una película. Cuando salió una de las películas del 007, hicieron el llamado aquí en el centro de la Ciudad de México y decían: pues para ir tienes que presentarte a tal hora y vamos a ver si eres candidato y tienes que venir vestido así. Llegó más gente de la esperada. Llegó muchísima más gente de la esperada porque decían: voy a salir en una película. Imagínate que Dios nos da el privilegio de jugar un papel para asegurar el cambio del destino eterno de las personas. Dios nos da el privilegio de participar en su plan, en ese maravilloso, perfecto y hermoso plan de cambiar el destino eterno de las personas. ¿Sabes, mi hermano, que este privilegio no lo tienen ni los ángeles? Dios quiso que fuera su iglesia. Dios dijo: sé que cada uno de los hermanos de Vida Nueva Neza va a estar en Vida Nueva Neza. Yo permití que naciera, yo lo formé y lo pensé y lo vi y su nombre estaba escrito en el libro de la vida porque yo quería que se congregara en Vida Nueva Neza para que después jugara un papel en el cambio del destino eterno de las personas, para que jugara un papel en el plan maravilloso de Dios. Leemos de repente en la palabra, por ejemplo en Esdras, que leemos que el primer capítulo es mucha genealogía y decimos: ¿esto de qué me nutre leer este capítulo? ¿Para qué lo estudio? Para que sepas que el Señor contempló por nombre a muchas personas para participar en ese plan eterno. Y como si cuando fueran a salir los créditos fuera a salir el nombre de cada uno de nosotros, porque se nos permitió participar de este cambio del destino eterno. Un privilegio que no tienen 2.200 millones de personas, que no tienen los ángeles, pero que la familia de Vida Nueva Neza sí tiene. Motivación número 10, quizás la más importante de todas, mis hermanos. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado,
para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Mis hermanos, si alguien nos preguntara simplemente, ¿por qué tengo que predicar el Evangelio? Razón número 10, predicamos el Evangelio, evangelizamos, porque el Evangelio es lo más asombroso que existe en esta tierra, lo más asombroso que existe en este universo. El Evangelio lo cambia todo. El Evangelio partió la historia, el Evangelio nos da un futuro, el Evangelio da esperanza. Dice aquí, fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Tú y yo, mi hermano, manchados por el pecado y por la caída. Tú y yo que no vivimos vidas perfectas delante del Señor. Tú y yo que fuimos tentados en todo y sí pecamos. Intercambiamos papeles con quien lo supo hacer bien, con quien no estimó ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino a esta tierra y vivió una vida perfecta. Quien sí fue tentado en todo, pero nunca pecó. Quien pudo pagar el precio. El único santo en pago por tantos pecadores. Mi hermano, nunca debemos perder el asombro respecto a la justificación divina, a la obra de Cristo. No solo fue que nació y que se encarnó y vino a esta tierra. No solamente fue, mi hermano, que dedicó su ministerio en esta tierra a ir con los perdidos, a ir con los enfermos, a ir con los pecadores, con los que nadie quería. No solo fue que derramó su sangre en esa cruz, sino fue también que resucitó, venció a la muerte, y no hay nada más que eso. Y si eso no nos asombra, y si eso no nos motiva lo suficiente para ir y predicar ese evangelio y decir, pues a lo mejor tengo la barrera del miedo y también tengo la de la ignorancia y también tengo la de la apatía y también tengo la de la introspección y también tengo la del tiempo y también tengo la del don. Pero esto es más grande que todas esas barreras. Esto es más grande que cualquier cosa que yo pudiera hacer. Esto es más grande que mi vida misma y la vida de los que amo y la vida de los que conozco. Es asombroso lo que el evangelio habla. Por eso les decimos que es las buenas noticias del Señor. Pensemos, mis hermanos. Saulo, el apóstol Pablo, quien escribe todo esto, quien de estas motivaciones, quien les dice a los corintios no se rindan, quien les dice a los filipenses que debemos ser uno, quien le dice a los gálatas que ya no hay griego, que ya no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, quien le dice a los romanos que tienen una obligación de ir a predicar el evangelio. Ese Pablo antes era Saulo y era el candidato menos pensado para ser tocado por el evangelio. El otro día hablaba con los hermanos del discipulado y les decía, imagínense que están los cristianos orando y que de repente pues se les anuncia la muerte de Esteban. Dice, pues lo apedrearon, estuvo muy feo, recogimos el cuerpo, las ropas las tiraban delante de un tal Saulo, pero vamos a orar, les decían a lo mejor. Y mientras oraban los hermanos, yo me pongo a pensar que había pues dolor, perdieron hermanos y tenían este dolor de lo difícil que era, pues que los estaban atacando. Y pregúntatelo, ¿crees que ellos hayan orado para que Saulo se detuviera o para que Saulo se convirtiera o para que se le quitara el camino? No sé cómo hayan orado. Pero incluso si los cristianos que oraron cuando murió Esteban y que se les contó lo que había hecho Saulo, si incluso ellos oraran para que Saulo se quitara de en medio, pues el Señor dijo, pues no, yo no quiero que se quite de en medio. Dios, mis hermanos, se encarga de salvar a personas que nosotros hubiéramos descartado. Aquel que tuvo, yo hubiéramos dicho, no, ese no, ya está muy mal. No, con esos ni siquiera hay que juntarnos. El Señor se encarga de salvar a esas personas. Así que te das cuenta de lo poderoso que es el evangelio del Señor. Que nadie, el que menos pensaban, es el que se convirtió. Otro ejemplo, Felipe. De repente el Espíritu Santo le dice, vete hacia el sur, hacia el desierto, quiero que me testifiques. Y se encuentra con el etíope. Hermano, el Espíritu verdaderamente guía a cada uno de los creyentes.
El Espíritu guía a cada uno de los que estamos en comunión con el Señor para decirnos cuándo, a quién, en dónde, por dónde movernos, pero se requiere de una sujeción al señorío del Señor. Se requiere de cada uno de estos 10 puntos. Vamos a requerir, primero, de una perspectiva eterna. Vamos a requerir de un profundo anhelo de agradar al Señor. Vamos a requerir de una conciencia de saber que vamos a ser juzgados. Vamos a requerir de entender la santidad del Señor y cuál es nuestra posición respecto a Él. Requerir de un amor y preocupación verdadero por los demás, de mirarlos como Jesús los vio. Vamos a requerir del entendimiento del amor de Cristo y que este amor nos obliga. Vamos a requerir del señorío de Cristo. Vamos a requerir de entender y vivir bajo la promesa de un cambio de vida. También vamos a requerir del entendimiento del plan maravilloso de Dios. Pero sobre todo vamos a requerir del asombro que causa el Evangelio cuando verdaderamente toca una vida. Quizás nos hace falta regresarnos a aquello que creíamos que ya no era posible y volver a creer en un Dios que sí organiza citas divinas y que organizó ese encuentro que has tenido o ese encuentro que vas a tener. Quizás es necesario volver a creer en un Dios que prepara soberanamente las circunstancias de tu vida y de la mía para que haya espacio para las buenas noticias, para que haya espacio para la comunicación del Evangelio. Quizás sería bueno volver a preguntarle al Señor en oración: Señor, ¿para dónde me muevo? Señor, antes de tomar la decisión sobre mi vida, ¿para dónde estás tú? ¿Para dónde voy a predicar tu Evangelio? ¿Para dónde voy a cumplir este verdadero propósito de mi vida? ¿O me estoy valorando más a mí, Señor? ¿Qué te parece si lo oramos juntos, mi hermano? Amado Dios y Padre, tú dejaste un mensaje, Señor. Un mensaje tan poderoso, Señor, que a veces ni siquiera nosotros lo podemos entender. Y te fallamos tan constantemente, Señor, porque a veces no entendemos que este mensaje nos hablaba sobre un Dios que sí podía ser santo y sí podía ser amoroso al mismo tiempo. Señor, y que este era el Dios que teníamos que presentar. A un Dios que es tan santo que no puede tolerar el pecado, pero a la vez, Señor, es tan amoroso que nos volteó a ver a nosotros, a cada uno de nosotros. Señor, dejaste un mensaje también sobre el hombre. Sobre, Señor, que fuimos creados a tu imagen y que reflejamos tu imagen. Porque fuimos manchados por la caída, que fuimos manchados por el pecado. Pero en ese sentido fuiste tan amoroso que nos volviste a llamar, nos reconciliaste contigo. Y dijiste: si te reconcilio conmigo es para que vivas para mí. Señor, hoy como iglesia te decimos: sí queremos ser tus embajadores. Sí queremos predicar ese mensaje, Señor, porque nos duele ver a la gente como ovejas sin pastor. Porque los estamos viendo como tú los viste, Señor, y sentimos compasión y sentimos dolor. Los vemos en nuestra familia, los vemos en nuestro trabajo, pero nos hemos detenido, bendito Dios. Dejaste un mensaje que es sobre Cristo, sobre cómo tú sí lo hiciste, Señor, sobre cómo tu persona, tu obra, tu muerte y tu resurrección eran necesarios. Hoy te pedimos que no permitas, Señor, que perdamos ese asombro. Señor, lo que hiciste fue asombroso y no queremos solamente recordarlo en la cena del Señor, en Semana Santa, en Navidad, sino diariamente recordarlo, Señor, diariamente asombrarnos de ello. Señor, pero también este mensaje es un mensaje sobre una respuesta necesaria. Y esa respuesta, Señor, implica un verdadero arrepentimiento, un cambio de rumbo y el depositar la fe en Cristo. Dice la palabra del Señor: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Señor, hay un llamado de tu parte para decirnos: ¿cómo vas a predicar mi evangelio si ni siquiera tú lo crees? Señor, permite que podamos transitar del pensar que son historias, que es algo que pasó y que ya no tiene injerencia en nuestra vida, cuando hoy es cuando más injerencia tiene, cuando más importancia tiene este llamado. No permitas que endurezcamos nuestro corazón y permítenos escuchar tu voz. Señor, si dentro de los que estamos aquí hay alguno de nosotros que no ha nacido de nuevo, que vivimos, Señor, en una religión pensando que te vamos a agradar con asistir los domingos, que te vamos a agradar, Señor, con no decir malas palabras, que te vamos a agradar simplemente con pensar que el otro está peor que nosotros. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha nacido de nuevo, te pedimos que nos permites escuchar tu voz y que sepamos, Señor, que hay un Dios santo y amoroso, que hay un hombre caído, Señor, que hay un mensaje de las buenas noticias sobre Cristo, pero que eso exige nuestra respuesta. Señor, ponemos en tus manos la vida de cada uno. Señor, nuevamente renovamos ese compromiso para contigo de serte testigos, de ser embajadores tuyos, Señor, para con los que nos rodean. Y que si hay barreras en nuestra predicación del evangelio, si hay barreras en el evangelismo que practicamos, tú las quites todas, Señor. Que diga el débil: fuerte soy, porque somos fuertes en ti. Que sepamos, Señor, que un toque del Maestro puede cambiar cada una de las cosas. Que así como en algún momento tú cambiaste nuestra vida, Señor, hoy nos das la tarea y nos das el llamado de cambiar la manera en la que estamos actuando y serte testigos, de tener la motivación necesaria para presentarte delante de los demás, vencer cualquier miedo, cualquier apatía, cualquier cosa que nos aleje de nuestro propósito más importante, de esa gran comisión, de ir y hacer discípulos, de bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todas estas cosas, con la plena convicción, Señor, de que tu Espíritu, de que tú, Señor, de que este hermoso Dios Trino está con nosotros todos los días hasta que te volvamos a encontrar. No vivimos para esta tierra, Señor, vivimos para lo que ha de venir, y esperamos ansiosos, gozosos, Señor, el momento en el que nos volvamos a encontrar contigo, y que tantos ven, Señor Jesús, rindan fruto, porque pasemos una eternidad donde ya no hay dolor, donde ya no haya lágrimas, donde ya no haya tristeza, donde, Señor, ya no haya pecado, sino que todo sea cubierto por tu gloria y todo sirva, Señor, para darte la gloria y la honra a ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que sea de utilidad para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.